Pues bueno, muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes el día de hoy. Somos parte del Colegio Insigne, somos un colegio emergente de ingenieros arquitectos del Valle de México. Contamos con la presencia de nuestro ponente, el ingeniero arquitecto Héctor César, que nos va a hablar de la restauración de la arquitectura en adobe. Vamos a resumir un poco de su profesión, de su experiencia laboral con mis compañeros, la licenciada Samantha Magaña y mi compañero, el licenciado Franco Díaz. Adelante. Formación académica: ingeniero arquitecto en el Instituto Politécnico Nacional, especialista en restauración, maestría en el desarrollo urbano Colmex, maestría en restauración arquitectónica ENSR y M, diferentes cursos y diplomados en el Instituto Politécnico Nacional y UNAM. Ahora vamos con la experiencia profesional, integrada por una trayectoria profesional en los campos de la arquitectura y la restauración, participando en el desarrollo, ejecución, supervisión y asesoría de proyectos arquitectónicos y de restauración arquitectónica. Ahora pasaremos por la investigación. Realización de diferentes investigaciones de carácter histórico y arquitectónico, urbano y arquitectónico urbano regional, así como la impartición de asignaturas a nivel licenciatura y de posgrados desde el año 1994 hasta la fecha. En su actividad actual, imparte materias en licenciatura de Historia del Posgrado en la ESIA IPN Camachalco. Es fundador y director general de las empresas Restauro Compás y Canto SADCB y de Restaura Materia Informa SADCB. Fundador y editor en jefes de la editorial Restauro y de la revista especializada en restauración urbano-arquitectónica Gremio. Sus reconocimientos más recientes: Premio Nacional de Vivienda 2021, categoría Vivienda Matrimonial, SEDATU; reconocimiento como director de la tesis de posgrado, categoría especialidad, ganadora del primer lugar a nivel Politécnico 2023. Ahora le cedemos la palabra al ingeniero arquitecto Héctor César. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y un gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, la ponencia que quiero presentarles hoy eh, es sobre restauración arquitectónica. Como ya lo comentaron tan amablemente los compañeros de la Red Guinda, soy arquitecto de la ESIA y me he especializado más en la restauración arquitectónica durante los últimos 25, casi 30 años, y es de lo que les quiero hablar, lo que quiero comentar. Como arquitectos y como arquitectos del Politécnico, de repente nada más nos vemos enfocados, o nuestro interés gira luego a veces más hacia la obra nueva que hacia la reflexión, el conocimiento, el cuidado, la conservación de esa obra que hemos heredado. Pero pongamos un ejemplo: nuestra escuela, la ESIA Tecamachalco, ya tiene más de 50 años. ¿Qué podemos hacer? O sea, ya tenemos que cuidarla, tenemos que considerar qué es lo que se le puede hacer y qué es lo que no se le puede hacer. Y no solo eso, el Politécnico también tiene una gran cantidad de obra: Zacatenco, El Casco y algunas otras unidades a lo largo de no solo de la Ciudad de México, sino al interior de la República, que ya tienen un tiempo, ya tienen una antigüedad que, en mi opinión y en la opinión de los especialistas en restauración, ya requiere una atención especial. Eh, eh, Pareciera que el tema de la restauración es algo sencillo, pareciera que es algo netamente de cuestiones de sistemas constructivos, pero no, la restauración tiene una gran cantidad de aristas por la cual se tiene que observar, se tiene que reflexionar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si algo se pierde, ya se perdió, no regresa, ¿no? Ya está perdido. Y la restauración arquitectónica,
pero no solo la restauración, y ahorita lo voy a presentar, muchas otras áreas y intelectuales, artísticos, profesionales, políticos, consideran y trabajan encaminados hacia la conservación de la arquitectura, de esta arquitectura histórica, de esta arquitectura heredada. Bueno, la presentación es esta, la estoy dividiendo, aunque termino con las casas de adobe para que se vea un caso práctico, aplicable. Lo divido en 5 temas. Me gustaría cada tema, si alguien quiere hacer una pregunta, porque como son diferentes, si alguien quiere hacer una pregunta, doy la pauta para que se pueda hacer 2, 3 preguntas y poder continuar. Es muy poco lo que traigo, o sea, se puede traer mucho más, pero es algo, creo, muy conciso para dar una muestra de lo que los restauradores y sobre todo la escuela. En la escuela tenemos una especialidad en restauración arquitectónica. Una especialidad que ha dado muy buenos frutos, que ha formado muy buenos profesionistas en el campo y está ahí, ya tiene 25 años la especialidad, con sus altibajos, pero la especialidad continúa. Ya el Politécnico tiene cosas que decir. eh, no quiero presumir, pero en el año 23, 22, 23 nos dieron el Premio Nacional de Vivienda Patrimonial. Es un premio nacional que da la SEDATU. Y bueno, ahí llevamos el nombre del Politécnico para que vean que tenemos cosas que hacer y cosas buenas que ofrecer. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, la restauración arquitectónica. ¿Dónde se- mm, mm, listo. Ah, la restauración arquitectónica, eh, un campo muy amplio, muy difícil luego de entender, pero que tiene unas premisas, que tiene unas cuestiones inamovibles y aceptadas. Primero, en primer lugar, sería que no hay campo académico, no existe una, un grupo, no existe un área del conocimiento, un área del quehacer humano que no esté de acuerdo en conservar la herencia arquitectónica. En cualquier área del conocimiento, cualquier especialista, la mayoría y juzga, considera que conservar la arquitectura histórica es relevante, es importante, es necesario. Habrá quienes no, pero esa es la gente que está muy metida principalmente en cuestiones de la especulación inmobiliaria y muchos en ¿cómo se le llamaría? Son mercenarios de la restauración, claramente, ¿no? Pero una gran cantidad, y eso no solo es a nivel nacional, esto surge a nivel internacional. Existen diferentes instituciones auspiciadas por la ONU, el ICOMOS y algunos otros, que están al pendiente, están trabajando en la conservación de este patrimonio. Por eso existe hasta la lista de patrimonio mundial de zonas, de espacios, de naturaleza, de arquitecturas que son declaradas como patrimonio de la humanidad. México tiene Acaban de declarar el camino mágico, místico, en la zona de Durango es un camino entre todas las comunidades prehispánicas que todavía quedan. Es un camino que va de Durango, va hacia la costa del Pacífico. No tengo ahorita bien la información, pero lo acaban de declarar. Tenemos 30 y tantos lugares declarados como patrimonio mundial. En América Latina, en América. Total, creo que somos los que más patrimonio mundial tenemos declarado, registrado y este,
protegido y observado por instituciones internacionales como por instituciones nacionales. Esa es una premisa, no hay, todo el mundo está de acuerdo, la gran mayoría está de acuerdo y que hay que conservar esto. Otra premisa es muy importante que nos comenta el doctor Farrell, es el que dice que ninguna actividad organizada puede funcionar sin un conjunto de ideas. Esto es importante. Sin un conjunto de ideas que le gobiernen y le permitan a sus participantes juzgar sus fines últimos, sus virtudes, sus defectos y sus éxitos o fracasos. Es decir, que nadie hace nada si no tiene un conocimiento previo. Y comparado con los resultados y con la realidad, puede saber si eso que hizo eh, es algo exitoso o es un fracaso, si se logró los objetivos o no se lograron y por qué. Nadie hace nada sin saber, sin tener ese conjunto de ideas. Ese conjunto de ideas en aspectos más amplios sería toda la teoría que sobre un área del conocimiento se tiene para poder ejercerla, para poder ejecutarla. O finalmente, como dijo Sócrates hace ya unos buenos siglos, que no es normal ver cuáles son las mejores herramientas y el mejor material que deben emplearse y los mejores métodos a usar antes de haberse formado una idea clara y detallada de lo que se quiere hacer, de la función que eso que se quiere hacer ha de desempeñar. Es decir, que para hacer algo necesitamos saber qué es, eh, para qué sirve y cómo funciona. Eso es importantísimo. No podemos hacer algo si no sabemos qué es. Les pregunto yo a mis alumnos, ¿saben lo que es un comiscal? ¿Con qué construirían o restaurarían un comiscal? Es difícil que la gente lo sepa. O sea, el comiscal es un horno muy especial en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde hacen el totopo la gente de la región. Entonces, si no se sabe qué es, para qué sirve y cómo funciona, difícilmente podemos meterle mano, ¿no? Eso es lo que pasa en la restauración arquitectónica. Estaba por aquí. En el campo de la restauración arquitectónica se presentan también un variado número de ideas. Estas ideas son interrogantes teoréticos, es su teoría. Ajá, es algo meditativo, es algo especulativo, pero son teorías, solo que nos guían, nos dicen, nos ayudan a verificar, a comparar, a poner frente a frente con la realidad para saber qué es lo que estamos haciendo y si realmente lo que creemos que estamos haciendo lo estamos logrando. Estas interrogantes teoréticas son desde fundamentales, ¿por qué restauramos? ¿Para qué restauramos? ¿Mm? Son definiciones, ¿qué es la restauración? ¿Sí? ¿Qué es la conservación? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? ¿Cómo lo aislamos, tanto física como intelectualmente? ¿Cuáles son las categorías con las que trabajamos ese objeto y esta área del conocimiento o esta área del quehacer humano que es la restauración? La parcela de actuación, el lugar donde nos desenvolvemos, el lugar donde ejercemos, es un algo conceptual, es algo material, es algo temporal, es algo espacial o es una suma de todos. Bueno, esos son de los interrogantes que tenemos que contestar permanentemente, porque ningún conocimiento está al 100%. Siempre hay algo más que se va conociendo, se va recuperando de la experiencia para integrarlo. Luego también tenemos en la restauración condicionantes. Están las condicionantes históricas, ¿sí? Cuestiones históricas, están las condicionantes sociales, que también es de lo más difícil. Y esto es una de las cosas que veremos en los ejemplos que hicimos, la cuestión social. La cuestión social para intervenir un inmueble. Están aspectos culturales, aspectos éticos que les digo, hay gente muy ética, pero también hay mercenarios. Y los valores que se mezclan de todo tipo, pero que están ahí presentes. Es algo con lo cual tenemos que saber ubicar, conocer para ejercer la restauración.
Otro de los aspectos de estas interrogantes que son parte de lo que hay que considerar dentro de las ideas de la restauración está la ubicación en el quehacer humano, es decir, lo que hacemos nosotros, ¿qué es en la restauración? La restauración arquitectónica, ¿qué es? Es ciencia, es arte, es algo empírico, se aprende de una manera empírica, se aprende de una manera teórica o igual, o es la suma de todos y en qué medida. Así, sí, es la suma de todos, ajá, pero ¿en qué medida? Entonces, ¿qué más? ¿Qué depende de qué? ¿Qué determina qué? Y la práctica, otra cuestión tan difícil. La praxis, la práctica se vuelve demasiado objetiva en ocasiones, muy subjetiva en la mayoría, o es una cuestión híbrida. Pero tenemos que saberlo, tenemos que tener claro en dónde nos estamos moviendo, cómo nos estamos moviendo para lograr lo que queremos lograr. Finalmente, todas estas interrogantes cuestionan a la propia disciplina. ¿Es posible la restauración arquitectónica? ¿Es posible? O sea, o es algo que nos estamos inventando y estamos diciendo que es algo que realmente no es posible. Esa sería tal vez otra plática algún día que veamos hablemos sobre esto del concepto y el objeto y sus categorías para ver la viabilidad de la disciplina. Con esas ideas, con todo esto, pues toda intervención en primera instancia, toda intervención a un inmueble histórico, a un inmueble patrimonial, en primera instancia parte de la determinación de que el objeto tiene que llegar a ser algo. Ajá. Parte de la idea de que ese objeto necesita algo, le sobra algo, le falta algo, pero tiene que ser intervenido. ¿Para qué? Y hay tres líneas, ¿no? Para regresarlo, para llevarlo a lo que fue, ajá, o a lo que es actualmente, o a lo que debiera ser. Lo que fue lo tratan mucho los historicistas y quieren regresarlo a un momento específico de su historia, muy discutible, porque los inmuebles, las historias de estos inmuebles no se hicieron, muchos no se construyen en un primer momento o en un único momento, se construyen a través de varios siglos, varios años. Entonces, ¿qué es lo que fue realmente? Entonces, ¿qué es hay una palabra que manejamos los restauradores, pero es más para dar a entender que porque sea muy sólida, que es el término de originalidad, ¿no? Es lo original. ¿Qué es lo original? Uf, ahí nos volvemos eh, este, nos paramos de cabeza, ¿qué es lo original? Pongamos un ejemplo, ¿qué es lo original en la Ciudad de México? ¿Qué es lo original? Lo original sería el lago, el peñasco, el nopal, el águila y la serpiente, y todo lo demás hay que quitar. Y entonces regresaríamos a lo que fue. O vamos, no, es lo que es actualmente. Esa es la visión, por ejemplo, arqueológica. ¿No? Los arqueólogos van a decir, no, es lo que está ahorita. No lo muevas, no le quites, no le pongas aquí y se queda. Y está la otra visión más apegada a la restauración arquitectónica que dice lo que debiera ser. Y ahí en lo que debiera ser, se vuelve también un problema muy grande. ¿Por qué? Pragmáticamente, bueno, estructuralmente, gráficamente, la restauración estaría marcada en este eje cartesiano. Por un lado, tenemos que ponerle algo. Por otro lado, tenemos que quitarle algo que tiene. Pero eso de entre ponerle y quitarle, ajá, ¿qué nos guía para decir por qué le quito, por qué le pongo? Ah, bueno, hay dos visiones igualmente diametrales. Una es arqueológica, netamente es una ortodoxia congelante, donde no le quites nada, límpialo, déjalo así, así se queda, como está ahorita. Y la otra, al extremo, es un pragmatismo utilitario. A ver, ahorita me sirve esto para esto y ocupo lo que yo quiera y lo modifico, lo cambio. No, 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 ya no se usa así, ahora es así y lo cambian totalmente. Y en esos cuadrantes es donde nos movemos. Tenemos que saber por qué. Tenemos que saber, o sea,
Eh, ¿Por qué es urgente? ¿Por qué es importante saber esto? Porque estamos trabajando material histórico. Y si perdemos el material histórico, pues perdemos la información. O sea, hay una responsabilidad de saber manejar, de cuidar ese material, porque ese material da información, aporta al conocimiento, tiene muchísimas posibilidades que aún no sabemos hasta dónde. Y si lo perdemos, es muy triste. Vemos muchas ciudades aquí en la República Mexicana que han perdido gran parte de esa gran arquitectura que tenía para terminar con estas cajitas de zapato tan cuestionables, pero que forman parte de una historia también. Entonces, eso es lo que se debate, es ahí donde se está dando la restauración, el debate de las ideas de la restauración arquitectónica para con eso saber tener elementos, irnos hacer una intervención. Esa es una parte, es la parte teórica, pero la restauración se compone de otros dos pilares muy importantes. El siguiente pilar sería el pilar tecnológico, los sistemas constructivos, la tecnología. Ajá. Materiales, sistemas, formas de usarlo. O sea, ese conocimiento que también ya se perdió en mucho, ya cuando llegamos y que decimos, no, es que no le vamos a poner concreto armado, ni le vamos a poner materiales muy rígidos, la gente se dice, no, es que no puede ser, o sea, le hace falta, póngale ahí un castillo. No, no, o sea, estos inmuebles trabajan muy diferente. Esa es la parte de los sistemas constructivos, de la tecnología, del comportamiento estructural que debemos saber, es la parte tecnológica. Y la otra es la histórica, ¿no? Conocer, saber, para identificar etapas, para identificar procesos, para identificar componentes y para tener información de que pudiéramos restaurar. Esto nos lleva al problema de qué es este objeto de estudio de la restauración arquitectónica. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que queremos restaurar para conservarlo? ¿O qué es lo que queremos conservar para restaurarlo? ¿Qué es este objeto al que le queremos meter mano? ¿De qué se trata? ¿Qué es la arquitectura histórica? Y eso nos lleva a la identidad diacrónica de un objeto arquitectónico. Es decir, si a lo largo del tiempo el objeto deja de ser lo que es y se convierte en otra cosa o se mantiene, o si se mantiene como objeto, como lo que fue. Eso es también motivo de otra plática que ojalá y algún día a quien le interese podamos darle. Si sigue siendo y en qué medida o por qué cambia, o por qué cambia, cuándo deja de ser lo que es. En la restauración arquitectónica se ha hablado mucho al respecto. Se ha dicho mucho, tenemos cerca de 11, 12 o 13 posturas diferentes, más o menos bien identificadas. Además de todas las buenas recomendaciones y los buenos deseos que todas las cartas sobre conservación y restauración se han escrito a lo largo ya de más de 100 años. Eso no es tanto teoría, son más cuestiones, incluso a veces legales, y buenas intenciones que una postura que estructure un pensamiento en cuanto a nuestro objeto y nuestro quehacer en la restauración arquitectónica. Bien, ese es el primer módulo. No sé si aquí alguien tenga alguna pregunta o si ven después ya toda la presentación, las van uniendo y se puedan hacer hasta el final. Nadie quiere preguntar. Aquí veo en el chat dos. No, no. Bueno, vamos a continuar. Ahora, dentro de este mundo de la restauración arquitectónica, bueno, se presenta lo que es la arquitectura histórica, arquitectura de carácter patrimonial, arquitectura es única, que tiene una importancia
tanto histórica, arquitectónica como cultural, que hay que considerarla para saber qué hacer con ella. Y en este caso estamos hablando de la arquitectura de tierra. La arquitectura de tierra, una arquitectura que muchos podrían decir no considerarla como tal, pero ese sería otro debate, ¿no? ¿Qué es arquitectura y qué no es arquitectura? Y en este caso nosotros tenemos una herencia arquitectónica de, de inmuebles hechos a base de tierra, muy interesante, muy reconocido, incluso a nivel internacional. Y bueno, de esta arquitectura de tierra, nos tocó intervenir con la empresa en Hueyapan. Y vamos a ver lo que es la arquitectura habitacional tradicional en Hueyapan. Esta es la arquitectura. Es una fábrica, son fábricas de adobe, pero con un sistema constructivo un poco diferente al que se da en otras partes. Empezando por la estructuración, el armado estructural. Estas arquitecturas la mayoría, bueno, hay una gran cantidad de dos pisos. Se le llaman tapanco a la planta alta. Es la planta baja, el tapanco y el ático. El ático que lo forman estas cubiertas inclinadas. Eso es lo que compone. Estamos en un terreno montañoso muy cerca del volcán, con unas pendientes pronunciadas y los habitantes del lugar con una destreza y con un tacto muy fino, supieron aprovechar estos desniveles, supieron aprovechar esta topografía y vemos arquitecturas de dos niveles con su ático. El ático siempre lo van a tener, lo van a usar y no usan, por ejemplo, una viga de arrastre, por eso las vigas del tapanco sobresalen y esta es parte de las imágenes que forman esa arquitectura. Este es otros ejemplos, una arquitectura muy, muy típica de ese lugar, pero que no se encuentra en otras arquitecturas de adobe en el Estado de México, en Michoacán, para Hidalgo, toda la parte del altiplano, no encontramos este tipo de arquitectura. Desde las techumbres, desde los dobles niveles, desde los balcones, no existe en otra parte de la República Mexicana este tipo de arquitectura. Otra de las características es el adobe. El adobe también no tiene el color tan café oscuro. Tiene un cierto tono amarillento, ocre, muy interesante. Ajá. Esas son esas arquitecturas. Podemos ver cómo la parte del segundo cuerpo que está al fondo está en la barranca. O sea, eso lo ocupaban, o sea, ocupaban el desnivel para jugar con sus comunicaciones y con sus niveles en sus edificaciones. Muy interesante, todas tienen una característica muy de la región, muy típica. Ujú. Eh, los balcones, ¿no? También algo muy, muy tradicional en el lugar. Son típicos de esta zona y el aprovechamiento, como se ve en la imagen del lado izquierdo, el aprovechamiento de los accidentes del terreno para hacer más de un nivel en sus edificaciones, en sus casas, y son casas habitación. Ajá. Estas son de las que sí son de una sola planta, del lado izquierdo, pero del lado derecho vemos una con una planta baja, un pórtico y una con un tapanco. Los interiores son museos. O sea, las imágenes, el mobiliario y lo que nunca falta es el altar. En la imagen del lado derecho podemos ver el altar. Eso es algo típico, pero es algo típico de la arquitectura tradicional, regional, aquí en México. Si nos vamos caminando hacia el sur-sureste, vemos que todas las casas de adobe, casas tradicionales o regionales, tienen
un altar en el interior. Y esos son los altares que tienen. Las casas no pueden dejar de tener ese altar. ¿Ya? Vemos los altares y hasta ahí. Esa es la arquitectura de Hueyapan. No sé si aquí hay también alguna pregunta. Quiero establecer esta dinámica para eh, ahondar, si es que les parece, en el tema. Si no, pues continuamos. ¿Mm? Ok, continuamos. Perdón. El sismo del 17, algo muy triste, pero que a nosotros nos dio la oportunidad de participar en la restauración, en el trabajo, en la conservación de esta arquitectura. Y el sismo nos mostró que se potencializó por las alteraciones estructurales que sufrieron estas viviendas porque se olvidó el conocimiento de su funcionamiento estructural y porque fueron muy, en la actualidad, la idea del concreto armado está muy difundida y se cree que es lo mejor por la falta de mantenimiento también y el olvido de esta arquitectura, incluso hasta la menospreciación que se le da a la arquitectura. Y veamos qué pasó. Bueno, pues por estos factores pues las arquitecturas con el sismo se deterioraron bastante. Vemos en la del lado izquierdo, por ejemplo, el dintel de la ventana totalmente olvidado, carcomido por el tiempo. Y las grietas. Fallaron esta arquitectura falló mucho en cortantes verticales. Es muy notorio. Fue de los daños de los más comunes. Y del lado derecho vemos cómo la alteración también, ¿no? Cómo se perdió el sistema y ya empiezan a meter estos muros de block. Y eso fue lo que potencializó los daños en la vivienda de adobe. Aquí vemos una casa con sus daños, este, estos cortantes, algunos derrumbes. Muchas cubiertas se cayeron por falta de mantenimiento, porque la madera con la que estaban estructuradas, pues ya carecía de capacidad estructural para soportar, para mantenerse, y fue uno de los principales problemas. Del lado derecho vemos cómo se cayó y están las vigas del tapanco y ya le pusieron un plástico porque ya la techumbre se perdió. Esta casa del lado izquierdo se deterioró, se cayó parte de ella, más de la parte del fondo, y la demolieron, ¿no? La demolieron porque les dijeron, si las demueles te construimos una casa. Lo único que les construyeron fue un cuarto y demolieron esta belleza que pudimos haber restaurado, pero bueno, así es. Y bueno, los detalles siguen siendo mucho en las estructuras, el descuido, la falta de mantenimiento que se le da. Vemos este abandono que se tiene de los sistemas. Es aquí donde se tuvo que trabajar para volver y mostrarle a la gente, dar a conocer a la gente qué es lo que tienen y cómo puede recuperarse esta vivienda, sobre todo porque ellos la usan de una manera muy especial. Siempre la vivienda tradicional se usa de una manera muy diferente a cómo se usa la vivienda actualmente, que es una vivienda hacia el centro, cerrada, todo en el interior. Estas no. Y bueno, el proyecto, aquí participamos con la CONAVI y bajo un proyecto participativo. Y aquí tenemos las dos cuestiones, la identidad y la habitabilidad. Pero antes de continuar,
Si hay alguna pregunta, este es el capítulo 4. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues la, la esperamos. Si no, continuamos. El proyecto participativo, aquí tuvimos que trabajar esto de la identidad y la habitabilidad. No es fácil llegar con una visión de cómo debe ser una arquitectura en la actualidad, y sobre todo de vivienda, con una comunidad tradicional que tienen otra visión de lo que debe de ser su vivienda y cómo la usan. Ajá. El programa, su objetivo era recuperar la vivienda de una familia. Se apoyó a una familia directamente para que pudiera recuperar su vivienda. ¿Por qué? Porque era donde vivían y al quedar deteriorada, pues tuvieron que buscar una alternativa. Y ahorita vamos a ver cuatro ejemplos de esto para que vean en qué consistió este trabajo. Conservar la vivienda tradicional. Aquí es el debate sobre las teorías de restauración. ¿No? ¿Hasta dónde, cómo lo hacemos? ¿Qué es la vivienda tradicional? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esos fueron debates que se llevaron a cabo para establecer un criterio. Hubo una apertura, casi. El problema es que mucha gente que participó no era restaurador. O sea, restauradores no hay muchos y de repente cuando viene un sismo como el que vino, muchísimas empresas que no son de restauración participan en restauración, creen que es fácil o que no se necesita un conocimiento para hacerlo. Entonces, y bueno, pues todos buscan trabajo y lo que consigan, ¿no? Entonces, ese fue un problema en esto. Y sigue siendo un problema en la restauración, ¿eh? Hay muchas empresas que no se dedican, no saben, no tienen conocimiento, no tienen especialistas. Perdón, es este vecino que pasó. No son especialistas y lo hacen. Y lo hacen, a nosotros nos han llamado porque para dar asesorías, pero sí, porque no tienen el conocimiento y consideran que la restauración es exclusivamente técnico y no. Y bueno, el otro de los objetivos era un proyecto participativo. ¿Qué es esto? Que la gente en el desarrollo del proyecto expresara sus necesidades, sus opiniones, sus gustos, sus ideas al respecto. Y así fue como se hicieron estos trabajos que les voy a presentar. Voy a conectar mi máquina nada más, porque se me está acabando la pila. Ok, ya. Bien, la primera de ellas, la de 5 de mayo. Podemos ver en estas dos imágenes en la parte izquierda cómo estaba por fuera. Ajá. Cómo quedó. Entramos nosotros ya varios años después del 17, entramos hasta el 21. Y pues la gente tuvo una necesidad de adaptarse, de vivir de alguna manera, de aprovechar lo que tenía. Y esta familia, que era una familia muy joven, un esposo y una esposa muy jóvenes y una niña, pues aprovecharon lo que les quedó y lo adaptaron para poner su leña, para poner sus cosas de bodega, como sea, ponerle una techumbre. Esta casa hasta se quemó y entonces pues se quedó bastante deteriorada. La parte derecha es el interior. Lo que encontramos nosotros era únicamente ese cuarto grande, la sala principal, esa puerta hacia adentro, y esa es parte de las fotografías del lado derecho de la parte interior. Ahí se ven las perforaciones donde se enclava las vigas del tapanco, tuvo tapanco, pero con el sismo se cayó. Se pueden ver ahí las grietas y la falta y la pérdida del adobe y se quemó. Entonces, bueno, pues ellos la techaron como pudieron y la ocupaban como bodega, como lo que podían. Ajá, estas son imágenes. Ahí se ve todavía una de las pocas vigas que quedaron y cómo se vino abajo la parte del tapanco en estas imágenes se ve. La puerta se quemó, del lado izquierdo se ve cómo está el dintel, todo se quemó, y del lado derecho el espacio que era la cocina. Fue en un momento la cocina, igual lo hicieron ya
como bodega. Ajá. Por la parte de atrás adaptaron el espacio para colocar a sus animales como un corral. Es, lo que encontramos es esto. En la planta podemos ver el cuarto principal, el espacio que adaptaron al frente y, y, este, y, eh, y la parte de atrás que es el corral para los animales. Esta parte de aquí es lo que era su cocina. Entonces, eso fue lo que encontramos nosotros. ¿Qué es lo que propusimos después de platicar con señores? O sea, se llegó a un acuerdo de que necesitaban una recámara para su niña. Lo que está en amarillo es las ampliaciones. Una recámara para su niña que colocamos en la parte de atrás. Necesitaban una cocina que las dejamos en el mismo lugar donde estaba un baño, porque los baños ahí no existen. Y en el cuarto que quedaba, en el cuarto principal, se le propone una sala, una salita comedor, y en la parte alta, en el tapanco, pues la recámara de los señores, de los papás. Esto fue lo que logramos. Se recuperó el tapanco y el ático, se hizo la cocina y se restauró, se consolidó toda la estructura del inmueble para que pudiera funcionar. Esta es la vista, una vista lateral donde esta es la parte de la cocina y del baño. El baño lo habíamos propuesto de tabique, pero platicando con la gente de Conavi, dijo, háganla, ¿no? Vamos a hacerla de adobe. Y bueno, al final la hicimos de adobe para que fuera acorde con la arquitectura. Esta es otra imagen de cómo nos quedó. Estos son los interiores de la sala, esa sala que se quemó, esa sala que se cayó, ese cuarto principal de la planta baja, es este. Y al final, en la foto de la derecha, podemos ver, pusimos una escalera exenta para que no tuviera en un movimiento, en dado la situación de un sismo, que no, su rigidez no golpeara, no dañara, no empujara por ser tan rígida la estructura del inmueble. Entonces la hicimos, es una estructura exenta. Esta es la parte del tapanco del lado izquierdo. Así quedó el tapanco, que va a ser la recámara de los señores. Estas ventanas del lado izquierdo, el dueño las quiso así. No es mucho el prototipo de ventana de fachada. La ventana del fondo, esas sí son prototipos, es muy típica. Esta ventana cuadradita en el fondo, en los muros laterales, no en los frontales. Pero él quiso estas y por eso es que se ve la casa así muy su generis, parece una cara, pero fue la idea del señor. Nosotros proponíamos ventanas más como las que se usan en el lugar, pero él dijo, no, así, bueno, perfecto. Ese es el diseño participativo. Este es el ático, recuperamos todo el ático, lo rehicimos, y esas son, les comento, las ventanas típicas de los muros laterales. Esta es la cocina del lado izquierdo. El papá del señor, del dueño, nos decía que él sí iba a ir a vivir ahí a la cocina, que se, se lo iba a apropiar para él. Le quedó muy bien. Y el baño. El baño está un poco exagerado para que se vea en qué consistía, ¿no? Pero sí, este es el baño, así quedó el baño. Luego, la otra obra que hicimos fue la del paseo. En este caso era nada más una sola crujía con dos habitaciones. Se les cayó toda la parte del fondo que vemos de la cubierta. El resto de la cubierta se mantuvo. Pensábamos que se iba a rescatar, pero al final terminamos cambiando toda la cubierta, y estos eran parte de los deterioros que tenía. Es el abandono, la falta de mantenimiento. Es una junta fría. Cuando empezaron a hacer el inmueble, hicieron una junta fría y luego sí ya le hicieron le dieron una continuidad estructural. Pero todo eso ocasionó problemas. Estos son los interiores con lámina, no puede faltar el altar, y este es el ático del lado derecho. Así estaba. Así estaba, tenía estos amarres, estos lazos para contenerlo, porque corría el riesgo de abrirse, de caerse. Entonces le pusieron
los señores le pusieron estos lazos para mantenerlo. Y bueno, pues la parte de una de las recámaras que funcionó como cocina, ajá, y ya con ese plástico indica que no tiene cubierta, todo el agua por ahí medio la controlaban. Y su altar del lado derecho. No puede faltar el altar. Ahí está. Estas son las dos. Esta es la planta, el acceso, esta es la calle por donde se accede, el acceso y los dos cuartos, los dos locales. Ese era así. La propuesta que se les hizo, para esto ellos ya tenían otra construcción, y ya tenían los servicios de baño y cocina en otro lado, incluso recámaras, pero necesitaban para sus sobrinos. Tenían sobrinos donde no tenían donde dormir, y entonces se optó por hacerles, quedando de acuerdo con ellos, recámaras, exclusivamente recámaras, y aprovechar esos dos locales. Y esto fue lo que quedó. Se reestructura, se pone toda la cubierta, eh, se consolida, se cambian las piezas que se requieren, y esto fue lo que se logró. Este es cuando se está poniendo las vigas para el ático y los muros ya plenamente restaurados, consolidados. Y del lado derecho se ve cómo se está colocando la teja. Luego tuvimos a Galeana, la calle Galeana, una casa de 2 niveles, también en un solo módulo, con un acceso al centro, que es este, y 2 cuartos al lado, y todo un tapanco corrido en la parte superior. Se perdió el balcón, se perdieron los balcones, ajá, y bueno, está totalmente deteriorado. La falta de conocimiento sobre los sistemas constructivos los llevó a poner estos aplanados a base de una mezcla demasiado rígida, demasiado dura. Picaron el adobe, pican el adobe y la ponen, pero con cualquier movimiento se desprende porque es demasiado rígido, demasiado duro las mezclas de cemento o de mortero para que se adhieran al adobe. El adobe sigue siendo tierra. Entonces se va desgastando, y es como querer ponerle en un terreno en planta baja un aplanadito de mezcla, pues se levanta, se despega. Y eso fue lo que pasó. Esta estructura, la estructura de la techumbre, se acostó 70 centímetros hacia un lado. Y los daños, bueno, están ahí, se ven. Eso es lo que encontramos. 2 locales, un acceso. Desgraciadamente, sí, no. Desgraciadamente, no tienen drenaje. No hay drenaje en esta comunidad. Todos los drenajes, todos los baños que pusimos nosotros, pusimos un un biodigestor, y tuvimos que hacer un pozo de absorción para poderles proporcionar el servicio. Pero aquí el agua del terreno bajaba por aquí, pasa por acá. Entonces ahorita van a ver, cómo solucionamos esta parte. Estos eran los 2 locales de los que consistía. Era un señor y su hermano, y entonces nada más uno quería quedarse ahí, se le puso una recámara, su salita comedor. La parte en amarillo es su cocina, se restaura la cocina, que era lo que no tenían, y se les pone un servicio sanitario completo. Aquí sí, por el tamaño, sí lo hicimos de tabique, y por las condiciones de terreno, lo hicimos de tabique. Y esto fue lo que se logró. Así quedó la casa después de la intervención. Se le puso el alero que no tenía alero, se pusieron los balcones, se restauraron las carpinterías, los dinteles, el propio adobe se tuvo que intervenir. Se ve más en la parte de abajo, y eso fue lo que se hizo. La parte de atrás, que era donde estaba la escalera al aire libre, que nada más existía la pura entrada, el puro vano de la puerta, y este es el pasillo de acceso hacia el interior del predio. Bueno, lo arreglamos y quedó de esta manera. Tuvimos que cambiar el dintel para que pudiera quedar, y poner
esta estructura, esta escalera metálica para que pudieran acceder en la planta alta. Así estaba el acceso y así fue como lo dejamos. El tapanco era esto, totalmente abandonado, deteriorado, y así es como queda el tapanco después de la intervención y después de que corregimos la estructura. Cambiamos muchísimas vigas, también estaban muy deterioradas. Luego, finalmente, Lázaro Cárdenas. Una casa que se ve que está en desnivel, en esta parte son 2 niveles, en esta parte solo un nivel, y el ático que corre al mismo nivel en todo lo largo de la construcción. Es lo que les decía, sabían aprovechar muy bien y proporcionar muy bien en base a los desniveles de sus terrenos. 2 niveles, planta baja y tapanco, y en este un solo nivel y el ático. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, pues vean el deterioro en el lado de la pintura del lado derecho, vean el deterioro que tenían los muros, grietas sobre grietas, y eso fue lo que nos encontramos. Estos eran los baños. Bueno, el del lado izquierdo es el cuartito que se construyeron para poder vivir. Y esto era el baño. Esto era en todos, ¿eh? Así, de este tipo de baños. Daba miedo hasta caminar, pisar aquí, porque sentía uno que se caía. Pero estos eran los baños de estas personas, que así tenían un problema muy fuerte. Todos los precios. Bueno, no, nada más los 2 anteriores. El de Galeana, ese sí tenía un baño bien hecho. Ajá, pero esto es lo que nos encontramos. Estos eran ya por la parte interior de la casa. Vean las grietas, vean la pérdida de juntas, la cantidad de grietas. Luego, estos elementos, estos polines, el señor, ahorita les voy a presentar al señor, don Trini, los amarró y con torsales de alambrón metió por todos lados para tratar de contener su casa. La gente, sus vecinos, la gente de ahí que con la que conviven de al lado, que está pegado a ellos, les decían que la tiraran, tírenlas, tírenlas y les hacen un cuartito, tírenlas. Y el señor Trini dijo, no, yo voy a cuidar mi casa, le ha de haber costado mucho, ha de haber sido algo muy, muy representativo para él, que puso troquel por todos lados para contener su casa. Este es el interior, como les decía, no puede faltar, aún con todo el deterioro, no puede faltar el altar. Y aquí vemos, ¿no? Todos los tensores que puso de un lado y de otro el señor Trini, y esto era su escalera, no tenían una escalera como tal, era una escalera sencilla en un hueco, por ahí subían. Y en estas condiciones del lado derecho, pues empezaban a aprovechar lo que podían de su inmueble, de su vivienda. En estas condiciones lo encontrábamos. Esa es la planta baja. Este es el cuarto el cuarto principal de la planta baja. Y empezaron a usarlo de bodega por el riesgo, por las condiciones en las que estaba. Y estas eran las condiciones. O sea, del lado derecho podemos ver las grietas que se formaron, los cortantes que se formaron en las uniones de los muros. Desde el abandono por la pérdida de la junta y las grietas que se formaron en uniones. Muchos eran juntas a hueso. Entonces tuvimos que trabajar para lograr una unidad de trabajo estructural como una sola pieza. Podemos ver aquí en el tapanco cómo estaban las grietas, cómo estaba el propio tapanco. Y este es el ático, del lado derecho. El ático en estas condiciones está. Pues del derrumbe, del abandono, muchísimo deterioro al respecto. Esta era la planta, esta es la planta arquitectónica de ese inmueble. El cuarto principal, abrieron aquí un acceso, le abrieron un acceso. Esto era un cuarto cerrado, no tenía una ventana aquí tapeada, pero un cuarto cerrado, sin luz, sin aire, sin nada. Y ahí lo tenían cerrados y esta era una zona de servicio. Aquí faltó dibujar, pero aquí está un estanque que ellos construyeron, un estanque, una pila para almacenar agua. Eso es lo que nos encontramos.
y la propuesta fue la siguiente. Hablando con las personas para ver cómo ocupábamos, cómo proyectábamos, cómo se definían los usos de su inmueble, los abuelitos optaron por quedarse en la planta baja y aislar su espacio con una puerta. Se les abrió la puerta. Estas estaban tapiadas, todas estas puertas estaban tapiadas. Una sala comedor en la planta baja y una escalera que llevara al tapanco. El área central, el cuarto central, un comedor y del lado al extremo oriente es la cocina con un área de servicios. Con un área de servicios, pues aquí tenían la pileta, tenían el lavadero. Si ven, les proporcionamos dos áreas de regadera y un WC. ¿Por qué dos áreas de regadera? Porque era una familia de dos abuelitos, tres hijas, mamás solteras y seis nietas y nietos que tenían las niñas. Y entonces nos decían que los niños, las niñas se peleaban, principalmente las niñas se peleaban en la mañana para bañarse para ir a la escuela. Entonces decían, queremos dos. Y pues sin ningún problema les construimos dos áreas de regadera para toda la gente porque así lo necesitan. Y esto fue lo que quedó. Aquí en la foto del lado izquierdo se ven en los dos extremos son las regaderas y al centro es el WC. Su lavadero y su pila. Se les puso piso, se les puso drenaje, se les puso su pozo de absorción, se les puso su biodigestor. Bueno, les pusimos hasta una trampa de grasas y les dijimos que había que recuperar las grasas. Este era el cuarto totalmente oscuro, cerrado, que iba a formar la cocina. Aquí se define para el área de cocina. Este es el comedor. Se completa, queríamos completar con tabique, pero los señores quisieron que pusiéramos piedra. También tienen ciertas ideas y habría que respetar. Completamos con piedra y consolidamos, logramos otra vez la unidad estructural de todo el inmueble. Cambiamos pisos y las techumbres y esto se convierte en el comedor. Aquí se ve la gente, una de las señoras muy contenta por el trabajo al ver su casa. En la parte izquierda está la sala principal. Así quedó la sala principal. Cambiamos pisos, cambiamos todo el tablado, tratamos las vigas, tratamos toda la madera y colocamos así una escalera en forma. Del lado derecho se ven las dos escaleras, la que llega al tapanco y la que sube al ático. Y así fue como quedaron estos espacios. Del lado izquierdo está el tapanco. Así quedó. El tapanco que se les restauró, se les compuso. Vean los muros se eliminaron todas las grietas, se amarraron los muros, se cuatrapearon para que trabajaran en unidad. Y en la parte derecha vemos la fotografía del ático. Ese sí es corrido, el ático, esta línea que se ve aquí es por donde se accesa la ventana, digo, la escalera, y este es el ático. Esto así fue como quedó por la parte de adentro. Ajá. Aumentamos los aleros para que pudieran pasar y el agua no les perjudicara, no golpeara tampoco la construcción. Toda la madera se trató. Este es el exterior. ¿Recuerdan este muro? Bueno, restauramos todo este muro. Aquí se restauró. Y esta es la familia. Esta es la familia, este es el señor Trini. Y y en ese día le toman una foto que ahorita la van a ver acá adelante. No están todos. Ya, tenemos otras fotografías donde hay más de la familia, pero ahí está la familia, esa es la familia que... Y entonces todos los vecinos que tenían vivienda de adobe llegaron a solicitarnos que ahora les fuéramos a arreglar su casa. Nos da gusto como restauradores que el trabajo de restauración haga que la gente reconsidere, vuelva a apreciar su arquitectura tradicional. Y todos esos señores vecinos que querían que se tirara,
nos fueron a ver muchísimos, oiga, ¿cuándo nos arreglan a nosotros? Oiga, queremos también que nos arregle. O sea, es algo que se logró. Para nosotros es uno de los objetivos de la restauración, volver a posicionar el reconocimiento y el aprecio de esta arquitectura. Y eso fue lo que se hizo. El señor Trini murió casi al año, y aquí se ve la foto, y es la misma, el mismo vestimenta que de ese día que tomamos nosotros esa fotografía. Murió, nos dio mucha pena, pero él estaba muy contento, lloró de cuando vio su casa ya arreglada. Él trabajó pues para mantenerla y estaba muy, muy contento de que se hubiera restaurado su casa. Pero sí, casi al año muere el señor Trini. Nos dio mucha pena, pero pues así es. ¿Sí? Vamos a ver un video. Les voy a pasar un video de este trabajo, de esta última casa. Bueno, ya lo último nada más es una pregunta. La parte académica, porque bueno, no siempre es importante llevarlo al ámbito de la academia. Pues estamos en la restauración entre la continuidad del cambio, entre la tradición y la modernidad. ¿Qué es lo que vamos a restaurar para conservar? Y como dijera Eli de Gortari, la actividad práctica se desarrolla como conocimiento teórico, es decir, como análisis, ideas, pensamientos. Y esto es únicamente para volver a la actividad práctica.
con eso termino la presentación. Y ahora sí, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Voy Y si a- tenemos preguntas, vamos a tratar de ponerlas en el chat. perdón, no escucho. Perdón, no escucho. La pregunta es para mí, no escucho. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. ¿En qué momento o cómo se determina cuando se hace una restauración modificando los espacios? Por Bien. decir, en este caso que de la casa se tenía nada más 3 cuartos grandes y optan por dividir baños y demás. Bueno, aquí la pregunta estaba al inicio, ¿no? Entre la identidad y la habitabilidad. Y la idea que les decía de qué visión tenemos nosotros de cómo debe funcionar actualmente una casa. La gente de allá de Hueyapan, tradicionalmente la mayor parte de sus actividades las hacen fuera de su casa. O sea, las hacen al área, en el espacio libre. Tan es así que los baños, como se ven, el baño que les presenté. Pero las nuevas generaciones ya están adaptando, aceptando eh, la visión que tenemos nosotros ya de la parte de la ciudad, la parte urbana, de cómo es una casa. Por eso el proyecto participativo proyecto. Con base en ese proyecto, en esa discusión, ¿qué es lo que queremos? Tratar de conservar, tener la idea, tener el concepto de que es casa para mantenerlo. Dividimos en la parte de los baños, en el cuarto que ellos tenían como cuarto de servicio, lo dividimos, pero ¿qué hicimos? Hicimos una estructura exenta. Hicimos una estructura que en un momento dado se puede retirar y que quede otra vez la estructura histórica. Aquí la familia, las personas del lugar fue lo que opinaron, lo platicamos, lo discutimos y así es como se llega a la solución. Pero la pregunta tal vez sería más amplia, mucho más amplia. ¿Esto sigue siendo lo que era o ya cambió? ¿Ya Correcto. cambió? También el ¿Ya caso es cambió? por ejemplo, en un monumento histórico, ¿no? No podríamos estar haciendo ese tipo de trabajos, ¿no? Mm, espérame, sí, o sea, sí se hace, o sea, una de los problemas teóricos de la restauración es que para mantenerlo, tienes que habitarlo, tienes que usarlo. Un inmueble que no se usa se deteriora más y tiene más riesgo de perderse. Pero para habitarlo, tienes que hacer ciertas adaptaciones. O sea, por ejemplo, ¿conocen la Lagunilla? ¿Conocen la zona de la Lagunilla, aquí en el centro de la Ciudad de México? No sé desde dónde nos estén viendo, pero en la zona de la Lagunilla es una zona totalmente céntrica ahorita en la Ciudad de México. A finales del siglo XIX no tenía drenaje y todas las construcciones que se hicieron ahí tenían un cepo o en su patio. El cepo era un cubo, es un estanque donde iban a depositar todos sus desechos orgánicos, ya sea en el patio lo tenían o en las esquinas de las calles. Ahí era donde iban a tirar todo. Si nosotros restauráramos y nos apegáramos a lo que fue la arquitectura del siglo XIX, a esas viviendas tendríamos que quitarles el baño, los sanitarios. ¿Y quién iba a querer usar? ¿Quién iba a querer bajar con su nica, con su basinica a tirar eso? O sea, ese es el problema de la restauración. ¿Qué es lo que estamos restaurando? ¿Qué es lo que estamos tratando de conservar? O sea, uno de los restauradores teóricos de la restauración decía, no podemos dejar un inmueble menos incómodo de lo que originalmente fue. O sea, tiene que ser cómodo, tiene que ser utilizable. Toda la gran cantidad de edificios históricos en el centro de la Ciudad de México, y yo creo que en casi toda la República, necesitan adaptárseles de entrada servicios sanitarios. Servicios sanitarios es algo que ya no puede no existir
en un inmueble, ¿sí? Hay que adaptarles iluminación también. O sea, antes no se iluminaba como iluminamos ahora. Tiene que adaptárseles a algunas otras cuestiones, pero eso nos lleva, bueno, ¿cambia con eso o no cambia? Te pongo un ejemplo. No sé si conociste tú los bochitos. ¿Conociste los bochos? Sí, claro. ¿Verdad? Ah, bueno, pues se acostumbraba antes cuando yo era joven, ponerle llantas anchas, cromarle el motor, cambiarle los retrovisores, cambiarle el volante, modificarlo. ¿Seguía siendo ese bochito el mismo? No. ¿Por qué no? Bueno, considerándolo actualmente, ahorita un bocho original pues, es más No, bueno, valioso que ahorita, un no, 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 pero modificado. en ese entonces, si tú te encontrabas un bocho así, dirías, no, esto no es un bocho, Ah, no, sí, sí. De hecho, sí, yo también tuve mi bocho modificado, ¿no? ¿sí? ¿Y era tu bocho, era el mismo o era otro? Sí, sí, era el mismo. O sea, ¿de qué es lo que estamos conservando entonces? ¿Cómo sabemos que eso, por eso puse al principio esta identidad diacrónica? Hay que discutirla, ojalá y un día lo platiquemos. ¿Hasta en qué momento cambia algo, deja de ser lo que es? ¿Tú eres la misma persona que hace 10 años? Pues en teoría sí, pero pues hay ¿Sí o muchas no? situaciones, ¿no? Sí, Ah, no, no, no puedes ser y no ser. O eres o no eres. sí, 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 Si eres, sí, ah, bueno, pues, y así, y no te pareces físicamente al otro, ¿no? correcto. Pero sigue siendo el mismo. Pasa lo mismo con la restauración, con la arquitectura. Ahora la arquitectura tradicional y la arquitectura heredada del pensamiento clásico del cual somos seguidores, tenía la virtud de dos cosas, pensarse para la eternidad. O sea, era una arquitectura pensada para la eternidad, no era una arquitectura momentánea. La arquitectura moderna sí surge con la idea de ser momentánea. Eso pasa porque niegan la arquitectura anterior, ¿no? La niegan, o sea, dicen, no, hay un periodo de vida de una arquitectura. Si yo niego la arquitectura pasada es porque la puedo desechar, pero estoy consciente que la arquitectura que yo hago en un tiempo alguien la va a negar y la va a desechar. Entonces surgen con esa idea, pero la arquitectura heredada del pensamiento clásico, ¿no? Tiene la idea de eternidad. Ujú. Y esa es una virtud. La otra, que también era muy adaptable, o sea, podrías usarla para diferentes usos. ¿Cuántas construcciones no tenemos que se usan para diferentes usos? No sé si conoces la biblioteca de Valderas, la biblioteca era la Biblioteca México. Sí, correcto. Bueno, eso fue, en su origen, fue un estanco de tabaco. La primera fábrica como fábrica en la Ciudad de México. Luego fue un cuartel y ahí está. O sea, ¿qué es lo que le hace ser? ¿Qué es lo que la mantiene todavía como lo que es? Ese es uno de los problemas que tenemos teóricos en la restauración y hay diferentes posturas, ¿no? Lo que se hace no daña la estructura histórica y puede en un momento dado retirarse sin problema. Así es. Ajá. Ya el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, las nuevas visiones, las nuevas teorías, las nuevas experiencias nos dirán. Pero por el momento no mantenemos lo que está y lo que ponemos puede ser, en primera, no dañino, segunda, de una manera amigable, que convivan estructuralmente de manera amigable, y tercero, se puede retirar. Ese Ok. fue lo que se decidió.